¿qué tal? Bienvenidos a este séptimo capítulo de las bodas de Anaís, el podcast de las bodas. Soy Anabel, wedding planner, especialista en bodas católicas y en bodas en iglesia. Soy de Sevilla y muy arraigada a las tradiciones y fiestas de la ciudad como la Semana Santa, la feria y bueno, todo lo relacionado con el mundo cofrade y sevillano. Después de esta presentación os cuento que es que me he dado cuenta, escuchando los anteriores capítulos del podcast, que en ninguno me había presentado. Entonces he decidido que desde hoy, capítulo 7, me voy a presentar y esa será la intro del capítulo. En el siguiente capítulo no vais a escuchar la intro porque está preparado ya y no está hecha la presentación. Aprovecho también para deciros que el martes que viene, martes santo, no habrá capítulo de podcast, así que ya el capítulo 8 saldrá el martes 19 de abril, en el que no escucharéis la presentación. Bueno, y hoy con la Semana Santa a las puertas, me gustaría hacer un pequeñito repaso por algunas iglesias de Sevilla en las que os podéis casar. He estado dándole muchas vueltas sobre cómo hacerlo, porque iglesias en Sevilla donde poder casarse hay muchísimas, tantas que el capítulo del podcast podría durar 3 horas. Entonces, como no voy a hacer un capítulo de podcast de 3 horas, después pensé, bueno, pues cojo las iglesias de las que salen en procesión o tienen su residencia las hermandades que salen en Semana Santa, las de nómina de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, pero después también he pensado que son muchísimas y que el podcast iba a ser larguísimo. Entonces al final pues he llegado a la conclusión de que vamos a hacer un repaso por las del Domingo de Ramos y que poco a poco iremos haciendo las del Lunes Santo, las del Martes Santo. Cuando hagamos toda la Semana Santa nos iremos a vísperas y luego a las que no tienen no reside ninguna hermandad de penitencia dentro, como pueden ser las glorias, y después a las que son iglesias de colegios, en fin, es que hay tantas aquí en Sevilla que puedo tener muchos capítulos de podcast con este tema. Aprovecho para recordaros que si tenéis alguna sugerencia, pregunta, duda, tanto de los temas que estamos tratando en el podcast como de algún tema que os gustaría del que hablásemos, podéis escribirnos a lasbodasdeanais@anaisbodaseventos.com. Recuerdo, lasbodasdeanais@anaisbodaseventos.com. También si queréis venir como pareja invitada, nos escribís al mismo correo, lasbodasdeanais@anaisbodaseventos.com. Ya habéis visto en algunos capítulos que puede ser en directo conmigo, que puede ser a través de audios de WhatsApp, que ya salió el programa de Pepa la semana pasada, y el que vamos a escuchar la semana que viene es a través de videollamada. Entonces, que no tengáis, no tenéis excusa si queréis venir a participar porque buscamos el cómo hacerlo y yo después lo preparo, hago el montaje y lo tenemos aquí en el podcast. Bueno, y después de este pequeño recordatorio, nos metemos en faena. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño repaso por todas las iglesias donde te puedes casar, de las que salga en Semana Santa alguna cofradía que procesione de la nómina de las que van a hacer la estación de penitencia a la catedral. Es decir, el Amor, la Estrella, San Roque, la Amargura, la Iniesta, la Cena, la Paz, Jesús Despojado. Y empezamos por la Iglesia del Salvador. Del Salvador, en El Salvador está la Hermandad del Amor, que durante el Domingo de Ramos pues tiene la borriquita, que es la primera, que es la que empieza, ¿no?, la Semana Santa, por así decirlo, aunque no es la primera que sale en el día, ni la primera que sale en la semana, ya que desde el Viernes de Dolores hay cofradías en la calle, pero es la primera que hace su entrada en la carrera oficial, que es lo que todo el mundo conoce, ¿no?, que se puede ver en la tele, la borriquita con su palmera, ¿no?, en fin.
La borriquita pertenece a la Hermandad del Amor, que sin embargo es la última que hace estación de penitencia en ese día. Sin embargo, en El Salvador también tiene su residencia la Hermandad de Pasión, que sale el Jueves Santo, que bueno, ya la veríamos en un futuro, la volveríamos a ver. Y bueno, y de Gloria también pasaríamos por aquí porque el Rocío de Sevilla también tiene su sede allí, además de la Virgen de las Aguas, en fin. Pues mira, si entráis en la página web, os voy a dejar los enlaces después en las notas del podcast si no tengo ningún problema. Si entráis en la página web ponéis Iglesia del Salvador Sevilla, hay una pestañita a la derecha que pone cultos. Entráis y hay horario de cultos, Iglesia del Salvador, seguís para abajo y tenéis aquí dos pestañitas, una que pone horarios de culto y al lado pone bautizos y matrimonios. Yo os voy a dejar el enlace directamente a esta y os leo textualmente. Comunicación y orientaciones a los novios que deseen contraer matrimonio en la Iglesia Colegial del Divino Salvador de Sevilla. El rector de la Colegial del Divino Salvador de Sevilla os saluda a la hora de iniciar esta etapa previa a la celebración de vuestro futuro matrimonio. El templo del Divino Salvador no es parroquia. Su naturaleza es el de una iglesia exenta o templo rectoral, dependiente del arzobispo, mediante un sacerdote con el cargo de rector. El Templo del Divino Salvador está abierto a la Pastoral General de la Archidiócesis de Sevilla y al culto reglado de las hermandades que tienen aquí su sede canónica. Al ser este un lugar cualificado de la oferta cultural de la Iglesia en Sevilla, toda actividad de culto ha de compatibilizarse con la visita cultural a la colegial, al igual que la catedral y a otras actividades como conciertos y conferencias. Habéis decidido casaros en este bello templo y os felicitamos por el inicio de una comunidad de vida, fidelidad y amor mutuo. Con libertad habéis tomado la decisión de contraer matrimonio en este lugar y os pedimos que leáis las normas que se establecen con el fin de cuidar la armonía, belleza y calidad religiosa de este momento único en vuestras vidas. Como rector de este templo os comunico que antes de reservar una fecha en el libro de bodas debéis conocer las condiciones para poder inscribirse en el mismo. Descargue este documento y envíelo a la dirección. Aquí tenéis un enlace de descarga que si pincháis sobre él se os descarga un documento Word que se llama Comunicación y orientaciones a los novios que deseen contraer matrimonio en la Iglesia Colegial del Divino Salvador, y una primera introducción que es lo mismo que había en la página web, que es lo que ya os he leído. Y a continuación dice, al igual que ocurre en la catedral, puede darse un imprevisto cambio de día y hora en el supuesto de que tenga que realizarse un acto o celebración no programada, pero que desde las prioridades de la agenda ha de tener cabida en un día determinado. En estos casos, posibles pero infrecuentes, los novios serán avisados con una antelación mínima de 15 días, indicando el rector a los contrayentes el lugar de la celebración, que podrían ser alguno de los templos parroquiales o iglesias del Arciprestazgo, Sevilla Centro. De igual forma, en el supuesto que una pareja tenga comprometida alguna fecha de la agenda del Salvador y decida cambiar del lugar de celebración, deberá comunicarlo a los responsables de la iglesia de manera que ese día pueda ser ocupado por alguna otra pareja. Es decir, os informan de que la fecha que habéis reservado es para vosotros, pero que si algún acto ineludible tuviera que celebrarse en ese día que vosotros habéis reservado, el rector se preocupa de daros una alternativa, es decir, nos dice directamente que no os podéis casar allí y nos da un sitio donde casaros. Entonces, voy a tratar de dejaros esto también, si no en las notas del podcast, cuando cree un documento en el blog en el que enlace el podcast, os enlazaré este documento. Aún así os he dicho cómo podéis buscarlo. Entonces debéis tener en cuenta que si os queréis casar en El Salvador es algo infrecuente, pero que podría darse, que os tengan que modificar el lugar por algo ineludible. Continúo. Teniendo presente todo lo anterior, los días para la celebración del matrimonio serán los viernes y sábados, en las horas que estén libres en la agenda de la iglesia, es decir, no comprometidas por otras actividades prioritarias, a las 6:30 hasta las 7:30 y a las 9 hasta las 10 horas, es decir, 21 horas hasta las 22 horas. Es totalmente obligatorio cumplir el horario de salida. Como norma general, la inscripción será de la siguiente forma.
Las parejas que deseen contraer matrimonio en el primer semestre del año, enero-junio, deberán personarse en la segunda quincena de enero en fecha que se anunciará cada año. Las parejas que deseen contraer matrimonio en el segundo semestre del año, julio-diciembre, deberán hacerlo durante la primera semana de julio, en fecha que igualmente se anunciará cada año. Es decir, yo entiendo, no lo especifica aquí, que si os queréis casar, por ejemplo, en entre enero y junio de 2023, la segunda quincena de enero se habilitará la fecha en la que podéis reservar, o sea, en la segunda quincena de enero de 2022 se hubiera habilitado la fecha para reservar en cualquier fecha de enero a junio de 2023. Al igual que si queréis casaros entre julio y diciembre de 2023, la primera semana de julio de 2022 se abrirá se habilitarán las fechas para que podáis reservarla. Contraer matrimonio en la Iglesia Colegial del Divino Salvador lleva consigo observar unas normas de obligado cumplimiento. Toda pareja que lo desee y cumpla los requisitos canónicos necesarios tiene derecho a celebrar su matrimonio en los días ya señalados en la agenda de esta Iglesia. La Iglesia del Salvador no es parroquia, por tanto el expediente matrimonial obligatorio antes de contraer matrimonio canónico se realizará según lo establecido por el derecho, es decir, en la parroquia de alguno de los contrayentes o bien contando con la licencia del párroco propio en la parroquia de San Isidoro, a la cual compete igualmente lo relativo a la certificación y registro del matrimonio celebrado. La documentación que deberán aportar es la siguiente. Antes de seguir leyendo, os cuento. Lo que quiere decir en este párrafo es que al no ser parroquia, la Iglesia de El Salvador no os puede tramitar el expediente matrimonial. Os aconsejan hacerlo o bien en la parroquia de alguno de los contrayentes, es decir, por ejemplo, si vosotros vivís en el barrio de San Lorenzo, pues sería la parroquia de San Lorenzo la que os tramitaría el expediente matrimonial, aunque os caséis en El Salvador. Es la parroquia que os pertenece por vecindad, ¿vale? Os da la opción de poder tramitarlo a través de la parroquia de San Isidoro, que es la parroquia más cercana a la Iglesia de El Salvador, ¿vale? De todas formas, si tenéis cualquier duda respecto a esto, dejadme un comentario, ¿vale? O escribidme al correo, os lo recuerdo, lasbodasdeanaís@anaisbodaseventos.com, o bien me podéis escribir a Instagram, ¿vale? Como sea más cómodo, o por WhatsApp, ¿vale? Tenéis todos los datos en mi web y en Instagram. Entonces sigo, la documentación que deberán aportar es la siguiente. La denominada toma de dichos, el DNI o pasaporte, certificado literal de nacimiento, partida de bautismo y confirmación, declaración jurada de soltería, certificado del resultado de las amonestaciones, certificado de haber participado en el cursillo matrimonial. ¿Vale? Son muchas cosas. Haré un programa también concreto sobre explicando todo esto y dónde encontrar información, porque me consta que os resulta muy lioso y que os perdéis mucho a la hora de dónde pedirlo, cuándo pedirlo y todo esto. Sigo leyendo. Si os decidís a casaros en la Iglesia del Divino Salvador, deberéis preparar la liturgia de vuestra boda junto al sacerdote que presidirá la celebración del matrimonio, que puede realizarse con misa o fuera de la misma. Cada pareja, desde su propia conciencia de pertenencia a la Iglesia Católica y de coherencia con la práctica sacramental de la misma, deberá valorar este aspecto antes de la celebración. El rector garantiza la presencia de un sacerdote o diácono para la celebración del sacramento fuera de la misa. Pero todas aquellas parejas que decidan celebrar el sacramento dentro de la misa deberán entrar en contacto con el sacerdote que debidamente delegado pueda presidir la celebración. Es decir, os da la opción de elegir vosotros al sacerdote. Si tenéis algún sacerdote, pues yo que sé, el sacerdote que os ha bautizado, que os ha dado la comunión, porque es vuestro sacerdote, el de vuestro pueblo, el de vuestra parroquia, en fin. Os da la opción de poder llevarlo. El sacerdote o diácono que presida la celebración puede ser elegido por los novios, a esto me refería. A su vez, habrán de elegir las orientaciones del ritual oficialmente aprobado, haciendo ver a los contrayentes la importancia de los signos litúrgicos en cuanto a centrarnos en lo que celebramos, cuidando las posturas y saber estar en la celebración desde los momentos en los que debe de arrodillarse, consagración, bendición nupcial, hasta el valor de los silencios. Quien presida la ceremonia
habrá de observar lo establecido por la liturgia en cuanto a la utilización de ornamentos sin extenderse durante la celebración, homilía u otros momentos no contemplados en el ritual. Los futuros contrayentes, incluidos familiares y amigos, han de aceptar las normas que obligan a todos en lo que se refiere a la disposición de los bancos, lugares reservados a los contrayentes, padrinos e invitados. Se observará lo que el rector del templo establezca en orden a la dignidad y participación en la celebración del sacramento del matrimonio. Para ultimar estos detalles, ritual, lecturas, asientos, fotos, puertas, flores, alfombra, etc. El lunes más próximo a la boda habrá un encuentro con todas las parejas que se casen ese fin de semana. El único lugar para la celebración será el altar mayor. En línea con el punto anterior debemos tener presente que no se contrata la iglesia. Por eso el mobiliario debe permanecer como se encuentra habitualmente y no se admiten más asientos de los existentes sin el consentimiento del rector. Los contrayentes podrán reservar algunos bancos para testigos y una vez finalizada la celebración se firmará el acta matrimonial en el lugar que se les indique. Se debe evitar el tirar arroz en el interior del templo o en los escalones de entrada, ya que podrían ocasionar caídas lamentables. El día de la boda es un acontecimiento muy importante, que nadie rompa su elegancia lanzando confetis a modo de carnaval. Bueno, estas son algunas recomendaciones que os hacen y que al fin y al cabo es como dicen ellos aquí, ¿no? La iglesia no se contrata. Entonces, bueno, si os ponen estos requisitos, pues habrá que cumplirlos. Debéis aceptarlos a la hora de decidir reservar vuestra fecha allí. Este documento la verdad que es muy completo. Ojalá en todas las iglesias tuvieran este documento que pudierais leer, tener acceso a él y no tener tantas dudas. Voy a tratar de leeroslo entero, ¿vale? Y no sé si va a quedar muy largo el podcast como para seguir con las demás iglesias de las Hermandades del Domingo de Ramos. Creo que terminaremos esto y os lo dejaré abierto. Y después de Semana Santa sigo con otro podcast con el resto de iglesias, porque la verdad que esto es tan completo que no pensé que me fuera a llevar tanto tiempo daros esta información. Así que bueno, no me enrollo más y sigo. Os sigo leyendo. Para que todo resulte bien es imprescindible la puntualidad, signo de civismo y buena educación. La Iglesia Colegial del Salvador abre sus puertas a toda la comunidad cristiana. La pareja contrayente no puede creer en ningún momento que es la única que puede solicitar la celebración y los demás, otras ceremonias, cultos de hermandades, tienen que esperar. La puntualidad en la hora fijada por la colegial es la mejor, garantía de que otras personas y fieles puedan tener una celebración digna cuando lleguen a esta iglesia. Puede suceder, y nadie puede extrañarse, que de no guardar esa puntualidad el sacerdote celebrante, siguiendo las indicaciones del rector, pueda acortar la celebración y reducir cantos y músicas, con el fin de cumplir puntualmente con los compromisos adquiridos. Especial importancia tiene la elección de las lecturas de la palabra de Dios en la celebración. Hay que saber elegir a los lectores. No todos saben proclamar la palabra con la entonación necesaria. Quien suba al ambón debe saber vocalizar de tal forma que todos escuchen como es debido. En caso de no encontrar la persona adecuada, el sacerdote celebrante elegirá a la persona idónea. Las lecturas se proclaman leyendo en el leccionario o libro litúrgico oficial. El salir con un papel fotocopiado desvirtúa el sentido de lo que significamos. Igualmente, las personas que hagan las lecturas y las peticiones han de ir vestidas de forma acorde con la celebración litúrgica. Mujeres con ropa cubierta a la altura del hombro y varones con chaquetas, en consonancia con el sentido religioso y el lugar donde estamos. Nada, simplemente os está dando las pautas y el correcto funcionamiento de cómo debe celebrarse el sacramento. ¿Vale? Realmente esto en todas las iglesias piden lo mismo, solo que no lo tienen así de bien especificado y redactado. Del mismo modo, hay que elegir bien a las personas que hagan las peticiones y las personas designadas saldrán juntas hasta el ambón y se retirarán juntas. Si se contempla alguna salutación de entrada, munición o acción de gracias tras la comunión, han de contar con el visto bueno del rector o del sacerdote celebrante, ya que se deberá tener en cuenta el sentido religioso de lo que celebramos, observando que no se trata de una ceremonia en el ámbito civil o de lo meramente sentimental. La música y el canto son muy importantes para una buena celebración. No todo vale en El Salvador.
Los novios han de cuidar este aspecto y contar con las orientaciones con los responsables de la iglesia antes de optar por músicas o cantos no adecuados a lo que celebramos. La música que acompañe la celebración ha de ser religiosa, nunca profana. Por lo que se refiere a este capítulo, los gastos correrán a cargo de los novios e insistimos que todo deberá estar siempre acorde con la dignidad que merece este templo colegial. En lo que se refiere a la calidad musical y contenido de las letras, el rector del templo se reserva la aprobación si procede del repertorio musical. El Salvador, por su historia y dignidad, exige un determinado estilo de música o de canto. El órgano, aún sin restaurar por falta de presupuesto, será en el futuro el referente musical de las celebraciones de esta iglesia del Salvador de Sevilla. Esta música solo será compatible con cuartetos y música de cámara. Las denominadas misas rosieras o cantos similares solo se permitirán en las celebraciones de los hermanos de número de Hermandad del Rocío de Sevilla, por tener en esta iglesia su sede canónica. Esto os lo he comentado antes, que hoy venimos a hablar del Salvador porque es sede de la Hermandad del Amor, que hemos empezado o intentado hacer un resumen por la de las Hermandades del Domingo de Ramos. Pero os he dicho que el Rocío de Sevilla también tenía su sede allí. Con todo, deben contar con el permiso del rector y que las letras se ajusten a los textos litúrgicos en vigor, así como la duración del mismo, de tal forma que se garantice el equilibrio de todas las partes de la celebración. Todo esto se está refiriendo a la música. En cuanto al exorno floral, los centros serán colocados por profesionales. El número y disposición de los mismos serán como máximo 5 y de color blanco. No se permite más decoración floral en el resto de la iglesia. El coste correrá a cargo de los contrayentes. Una vez finalizada la ceremonia no se podrá retirar ningún centro floral. También puede ocurrir que el día del enlace coincida con el altar de cultos montado por alguna de las hermandades que tienen aquí su sede canónica. Las parejas deben tener en cuenta esta circunstancia. Bueno, para mí es una de las claves que nosotros siempre buscamos, ¿no? El saber en qué fechas las hermandades tienen cultos, porque hay muchas veces que los hermanos buscan esa fecha concreta porque quieren casarse frente al altar con su Virgen, con su Cristo, ¿vale? Así que aquí ellos os los dejan también reseñados. Obviamente, si eres un hermano de la hermandad y está el altar con tus imágenes y tienen las flores puestas en el altar, no vas a querer poner más flores. Pero bueno, os lo dejan aquí reseñado como una parte también a tener en cuenta, igual que la de las flores, la de las flores en el resto de la colegial o la de la música. Continúo. Los fotógrafos y cámaras elegidos por los contrayentes deberán observar las normas y ajustarse a los momentos importantes del ritual del matrimonio. Antes de la celebración deberéis informar a los profesionales y familiares de las normas a observar en orden a no alterar por la no correcta utilización de estos medios. Queda prohibida la colocación de focos auxiliares, fijos o móviles, para las videocámaras, ya que deslumbran, incomodan y distraen de la celebración. El sentido litúrgico de lo que celebramos, el sacramento del matrimonio, no es un acto social más. Es celebración litúrgica que requiere de unos requisitos que han de ser observados por todos, desde los novios, que deben centrarse en la ceremonia, hasta los fotógrafos, que no pueden confundir el templo con el estudio fotográfico. Los novios indicarán a los fotógrafos que antes de comenzar la celebración deberán acercarse a la sacristía, donde se les indicará la forma de proceder y el lugar que deben ocupar durante la celebración, sin sobrepasar las líneas situadas en el presbiterio con el indicativo línea tope para fotos y vídeos. En ningún momento la celebración se puede ver alterada por la intervención no adecuada de los miembros de fotografía y vídeo. Se situarán en los lugares del presbiterio que previamente se les indique. Hemos de evitar parar la ceremonia por movimientos que distraigan o por el uso inadecuado del flash o de luces que puedan distraer innecesariamente. Teniendo en cuenta estas normas generales, se establecen como momentos donde pueden actuar la entrada de los novios hasta situarse en el altar o presbiterio, el momento del consentimiento, anillos y arras, durante el ofertorio en caso de celebración con misa, bendición sobre los esposos y al finalizar la ceremonia. Solo deben hacer un número reducido de fotografías, novios, padres, hermanos, y finalizar según el horario establecido. Los momentos donde evitarse las fotos y el uso de cámaras son al proclamar la palabra de Dios, durante la homilía del sacerdote o diácono, en otros momentos que no lo aconseje la liturgia.
para esto mismo se les dice que vayan antes a la sacristía para que el oficiante les indique cuándo sí y cuándo no. Una vez tramitado el expediente matrimonial en la parroquia donde corresponda y el cursillo prematrimonial, que se puede realizar en la misma colegial solicitando información sobre el mismo a la secretaría de esta iglesia, traerán los contrayentes solamente el acta para la celebración del matrimonio y documentos a enviar al registro civil. Al entrar en vigor el denominado Plan Centro de Tráfico por parte del Ayuntamiento, los novios deberán tramitar en la correspondiente oficina municipal el permiso que les permita acceder hasta la Plaza del Salvador para que en ella puedan aparcar los coches de los contrayentes. En lo referente a la aportación económica u ofrenda, con motivo de vuestro matrimonio, se os invita a realizar vuestra ofrenda voluntaria en este templo con ocasión de vuestro enlace. La aportación se deja a la conciencia y posibilidades de los contrayentes, que nunca deben olvidar que abrir una iglesia como esta lleva consigo gastos de personal y mantenimiento a los que deben colaborar las parejas que celebren aquí su boda. Los obispos de la provincia eclesiástica de Sevilla han establecido en abril de 2011 que la ofrenda de los fieles en ocasión del sacramento de matrimonio debe ser en torno a los 175 euros, cantidad que está en vigor en todas las parroquias y templos de la archidiócesis desde el día 1 de julio de 2011. La ofrenda económica que en conciencia consideréis deberá ser introducida en un sobre y entregada el lunes anterior a la boda en la reunión preparatoria de la ceremonia. Como norma general, ninguna pareja dejará de casarse en este templo por motivos económicos, pero sí os exhorto a que pongáis algo de vuestra parte para contribuir al mantenimiento de la iglesia, gastos de personal, luces, flores y continuar contribuyendo a la campaña de financiación Todos con El Salvador. Ya os he dicho que os incluiré un capítulo en el que os hablaré de los trámites para el expediente matrimonial y desde donde buscaré esa información también podré hablaros de esto que hablan de la ofrenda, ¿vale? Y bueno, ya a continuación viene la hoja de inscripción en el libro de bodas de la Iglesia Colegial del Divino Salvador, en el que tenéis que inscribir, ¿no?, vuestros datos, tal, y la firma aceptando todo lo que hemos visto, que os he estado leyendo durante 27 minutos anteriormente, ¿no? Y por último, pues un repaso también a los datos los documentos que debéis aportar y un poco todo lo que hemos visto ya, la música del canto, el esorno floral, las fechas y horarios de celebración y tal. Así que bueno, viendo lo que nos ha ocupado dentro del capítulo del podcast, la Iglesia del Salvador, creo que vamos a tener que dejar para una segunda parte el pasar por Jesús despojado, la paz, la cena, la iniesta, San Roque, la estrella de la amargura, ya que la mayoría tienen iglesias también muy importantes, la mayoría son parroquias también, y va a quedar sino un capítulo excesivamente largo. Así que nada, lo dejamos aquí y os recuerdo que el martes que viene, martes santo, no hay podcast. Si Dios quiere, estaré en la calle con mi hermandad y volvemos el martes 19 de abril con el capítulo con Belén y Marco. Es una pareja de Córdoba que, bueno, hablamos, como ya os he dicho, por videollamada y nos cuentan un poco pues los pros y los contras de la organización de su boda. Y la siguiente semana, martes 26 de abril, pues me dejo apuntado el continuar con la segunda parte de este capítulo. Y más adelante pues ya os hago también el capítulo de los trámites del expediente matrimonial. Así que nada, insisto, dudas, sugerencias, peticiones, si queréis participar, en el correo lasbodasdeanais@anaisbodaseventos.com. Y sin más os dejo que paséis una feliz Semana Santa, descanséis, disfrutéis y hasta entonces, un beso.